vamos a iniciar. Lo que vamos a estar estudiando durante estas semanas es el curso de Criando Hijos Maravillosos. ¿Cómo nació este curso, para empezar? Este curso inició cuando nosotros empezamos con la Casa Hogar. Durante los primeros años que teníamos la Casa Hogar, pues, que nos encontramos con que pues algunas personas de los que ya trabajábamos ahí, a uno no les importaba si el niño agarraba un plátano y lo tiraba ahí donde fuera, y a otro sí le importaba y andaba detrás de él diciendo, no tienes que tirar basura en el piso. Y dijimos, tenemos muchas maneras de pensar con respecto a cómo criar a un niño, y vamos a tener que poner la misma cabeza en todas las personas para que podamos criar y orientar a estos niños, porque si no, los únicos que se van a volver locos pues van a ser los pequeños, porque uno le dice haz esto, el otro le dice no hagas esto, y al final de cuentas ellos son los confundidos, casi igual como pasa en un hogar, que el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra cosa, y el único confundido es el pobre muchacho, y los padres acaban peleados entre sí, ¿verdad? Bueno, fue así como empezamos a buscar qué curso podíamos dar. Empezamos a investigar, encontramos un curso que fuimos adaptando, y prácticamente del curso que empezamos hace unos 10 años o 7 años, hoy en día ha quedado completamente hecho a nuestra cultura, a nuestra manera de pensar, con todas las bases bíblicas que encontramos en este curso. Porque una cosa que tenemos que entender es que todo este curso está basado en principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, que en algunas ocasiones ustedes me encontrarán mencionando como los valores absolutos, porque es un problema que tenemos hoy en día. La sociedad de nuestro tiempo vive con valores completamente relativos, que van cambiando conforme a alguien se le antojó. Bueno, pues vamos a estar hablando de los hijos, pero este curso está dividido en dos partes por lo menos. El día de hoy, que vamos a ver la introducción, solamente vamos a ver de qué consta todo el curso. Vamos a ver una fracción de 1 minuto, 2 minutos de cada una de las clases, pero vamos a poner primero un fondo, vamos a poner un cimiento sobre el cual queremos construir, y que hoy tú te vayas con una idea de lo que vamos a estar estudiando y de cómo el curso está dividido en dos partes. La primera parte abarca lo que son los padres. Yo como padre, ¿cuál es mi responsabilidad? Y la segunda parte tiene que ver con la práctica directamente con los hijos. Y te digo eso porque algunos de ustedes a lo mejor vienen pensando, oh sí, yo el día de hoy quiero saber exactamente qué hacer con mi chamaco, que ya estoy a punto de colgarlo y no quiero colgarlo. No te vas a llevar la respuesta hoy exactamente. Vamos a poner principios que cambiarán en primer lugar tu vida, y después de que cambien tu vida, empezará a beneficiar la vida de los niños. Así de que si vamos a hablar de los niños, yo creo que la mayoría de nosotros disfrutamos a nuestros hijos mientras estos crecían, ¿no? Cuando los niños eran pequeñitos. Yo acabo de llegar de Puebla, y estando en Puebla vi a la hija de una niña que teníamos en la Casa Hogar, y está en la Casa Hogar allá también, que la tuvimos desde muy pequeñita, esta niña, América. Y vi la niña, y no, es una preciosidad la niña, ¿no? Cuando los niños están pequeñitos y empiezan a caminar, quise usar la hija de América porque siempre estoy usando el ejemplo de mi nieta Dara, pero es lo mismo con todos nuestros niños. Cuando van creciendo, son una lindura. Cuando empiezan a caminar, su primer viaje a la escuela, me platicaba mi esposa que esto dice, ¿sabes que nuestra hija Sobeida, ahora que su niña va a tener que ir al kinder, la que llora es, ¿quién creen? La mamá. Dice, mamá, es que yo no sé qué voy a hacer si mi hija está en el kinder. Y viene la niña y le dice, mamá, no te preocupes, no me voy a ir para siempre, nada más voy a ir a la escuela, voy a regresar. O sea, que todos disfrutamos y anhelamos a nuestros niños, de cierta forma, cuando se van creciendo, cuando se van desarrollando. Pero eso es muy bueno. Pero la pregunta más importante es, ¿qué tanto disfrutan a nuestros niños, nuestros amigos, nuestros vecinos? Yo quisiera que te preguntaras en una forma muy personal, ¿crees que hay dentro de las personas que te rodean 5 que tú puedas identificar que realmente disfrutan a tus hijos? 5 que de edad que no tienen nada que ver contigo, que no son los abuelos, que no son los tíos de los niños, que verdaderamente los disfrutan a tus niños. ¿Hay en tu hijo esa cierta ternura, cierta amabilidad que gana el corazón de los demás?
En forma general, hoy en día nos damos cuenta en nuestra sociedad moderna que aunque hay más educación escolar, pues la verdad es que no está pasando así. Hoy en día nos encontramos que los niños no son todo lo que nosotros quisiéramos. Hoy en día que contamos con todo esto, hay unas preguntas aquí. ¿Los niños son más educados en nuestro tiempo? Posiblemente hace unos 30 años, 40 años, había muy poca educación escolar, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en día, los niños son más educados que antes, y no estoy hablando de aprendizaje de la escuela, sino de su actitud. Hoy en día los niños son más obedientes. Hoy en día son con menos problemas familiares y causan menos problemas sociales, aunque hay más educación. Ustedes díganme, ¿son más educados o menos educados? Generalmente ustedes contestaron, son menos educados, hay más problemas. Nosotros trabajamos con las casas hogar y nos encontramos con la sorpresa de que hay padres que nos están pidiendo que recibamos a sus niños que apenas tienen la edad de 8 años y les pregunto, bueno, ¿y qué pasó con el papá? Porque la que normalmente llama es la mamá. ¿No está el papá? Sí, pero es que ya no lo aguantamos. Le dije, ¿cómo es posible eso? Ustedes son 2 personas para educar a un solo niño y quieren que nosotros recibamos a su niño y lo traigamos. Vamos a decir el ejemplo de la casa matriz. En la casa matriz hay 44 niños, hay 3 familias cuidando en forma tiempo completo a estos niños, y estas 3 parejas tienen que cuidar a todos estos niños y los niños son obedientes. Y si nosotros nos traemos a su niño, yo le aseguro que en una semana su niño ya va a ir agarrando la onda de la educación y no vamos a tener problema con ellos. Mire, en nuestra casa hogar nosotros tenemos las puertas abiertas y los niños saben perfectamente bien cuáles son los límites hasta donde pueden llegar. Entonces, piénsenlo bien. ¿Quién será el problema? ¿El niño o los padres? Y a veces parece que los estoy regañando a las pobres personas, porque ¿cómo es posible que 2 personas no puedan criar a un niño? Y les digo, no podemos recibirlo, discúlpenlo. Últimamente nos han estado llamando personas que están dispuestos a pagarnos porque recibamos a su niño para que se lo eduquemos. Dije, no tiene ningún caso. Lo podemos tener 1 año, lo podemos tener 2 años, lo podemos tener 3 años, y si usted no cambia, cuando el niño regrese a su casa nuevamente, entonces vamos a seguir con los mismos problemas. Van a perder todo lo que habían ganado. Así de que es muy importante que tengamos cuidado con esto. Los niños no están mejorando. Miren, durante los últimos tiempos nos encontramos nosotros que han aumentado los embarazos de los adolescentes a más del 500%. Desafortunadamente en Colima tenemos el honroso primer, bueno, qué honroso, el deshonroso primer lugar de madres adolescentes entre Tecomán y Armería. Desafortunadamente. ¿Puedes imaginarte nada más eso? Imagínate eso. El suicidio entre los jóvenes ha aumentado en un 300% en menos de 30 años. Imagínate, nada más lo que ha sucedido. ¿A qué se deberá todo esto? ¿Acaso se deberá a que la comida ha cambiado? De que resulta de que ahora alimentan con otro tipo de alimento a los animales y luego lo comemos nosotros y eso cambia nuestra manera y nuestra constitución de reaccionar. No tiene que ver absolutamente con nada eso. En los últimos 30 años la familia ha sufrido grandes transformaciones. Eso no lo traigo ahí en las láminas. Ha habido, en primer lugar, cambios en la constitución familiar. Ahora son pocos hijos. Hay un libro escrito por un hombre mexicano que habla con respecto a la idea de los pocos hijos. Y dice, eran mejor las familias con más hijos que las familias con pocos hijos. Y da una demostración este escritor de cómo las familias con pocos hijos ha creado el tipo de hijos que tenemos hoy en día, porque los ha hecho egoístas. Tenemos que tener pocos hijos para dedicarnos a ellos totalmente, y los hijos nos traen llevándolos para la natación, para el fútbol, para el inglés, para el francés, para el chino, para el japonés, y nos traen por todos lados, y aunque son menos hijos, posiblemente se trabaja más que antes. Y se vuelven egoístas, porque antes, ¿qué era lo que sucedía?
sucedía. El hijo iba heredando los pantalones, iba heredando las bicicletas, iba heredando esto, y ahora no, cada hijo tiene su cuarto propio, etcétera, etcétera. Se oye muy bonito, pero no es verdaderamente lo ideal. No te estoy diciendo que te llenes tampoco de hijos, pero que sí cambies tu manera de cómo vas a trabajar con tus niños. La otra cosa que ha sucedido en este último tiempo es que los papeles que desarrollan los padres ha cambiado. Las madres se las están trabajando y los padres cada día están más ocupados y no atienden a los hijos. Y no solamente eso. Hoy en día hay hogares donde ya, óiganlo bien, la madre sale a trabajar y el santo padre se la pasa de flojonazo porque el hombre no hace lo mismo que hace la mujer cuando está en el hogar solo. El hombre se la pasa y desafortunadamente se está dando ya mucho eso de que el hombre se queda en casa mientras la mujer sale a trabajar. Han cambiado muchos estos valores y estas situaciones. La estructura familiar también hoy en día se desintegra más fácilmente y rápidamente que antes. Antes los matrimonios duraban por muchos años. Hace 30 años o 40 años ser un divorciado era una vergüenza. Hoy en la mañana yo estaba platicando con una persona que murió su ex esposo y me dice, ya sabes que murió mi ex esposo, ¿verdad? Me dice, sí, y estaba ahí su hijo, ya hijos grandes, ¿no? Y me dice, quiero decirte que se oye más bonita la palabra viuda que divorciada, porque es una persona antigua. Le dije, pues sí, pero ahí estaba su hijo. Le dije, yo no sé qué pensará su hijo. Ay, dice, pues sí, porque se acaba de morir el papá, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, antes era un problema verdaderamente ser divorciado. Hoy no. Hoy, recuerdo que estaban platicando unos niños, me habló una persona de Estados Unidos y estaba diciendo, oye, ¿y tu mamá cuántas veces está divorciado? No, dice, mi mamá no está divorciado. Dice, ay, pero ¿por qué? Si mi mamá ya se ha divorciado 3 veces. Entonces parece ya que es un récord, ¿verdad? Que es algo a favor. No es a favor. Otra cosa más es que los valores familiares han sufrido grandes cambios por las nuevas ideas culturales y de la educación. Y tenemos que recuperar nosotros esto en nuestra vida. Debemos profundizar, debemos mirar más allá de los síntomas y tratar las causas fundamentales, ir a los fundamentos de la familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando precisamente con las familias? Tenemos que ver los fundamentos de las familias. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, quien hace la diferencia del tipo de hijos que tenemos no es la sociedad. No, la sociedad no hace la diferencia. No es tampoco un asunto de casualidad que tengamos buenos hijos o malos hijos, sino que es un asunto de paternidad. Quien hace la diferencia del tipo de hijos que tenemos somos los padres, no es la sociedad. También no es un asunto de casualidad o de suerte el tener buenos hijos, sino un asunto de paternidad dedicadas a ellos de una manera correcta, ni siquiera como lo estamos haciendo hoy en día. Vamos a aprender todo esto a través de este curso. Ahora, hay un proverbio, y este proverbio es el proverbio 22:6, que ustedes lo pueden ver ahí abajo. El proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, instruir. Ahora, la palabra instruir tiene un fuerte significado. Significa que nosotros vamos a meternos a trabajar con el niño. Vamos a estar disciplinando al niño, hacerlo un discípulo. Esta es una palabra que la voy a estar mencionando mucho porque quiero cambiar el concepto que tenemos de la disciplina. Cuando oímos disciplina, siempre estamos pensando en castigar o golpear al hijo. No, disciplina es instruir al niño, es bajarnos a su nivel para hacerle entender, para que él pueda ir por los caminos que nosotros queremos que él vaya. Así de que es importante todo esto. Pero surgen algunas preguntas con respecto a ello. Las preguntas que surgen con respecto a ello es ¿en qué nos estamos? Bueno, hay un buen número de diferentes puntos de vista y filosofías con respecto a la paternidad en nuestro tiempo. En cómo debemos educar. Cada día salen más y más y más libros con respecto a ello, pero la pregunta es, ¿en qué nos estamos basando nosotros? ¿En qué nos estamos apoyando
para instruir a nuestros hijos? ¿De dónde estamos obteniendo la información para saber cómo educar a nuestros niños? ¿Cómo sabemos que lo que estamos enseñando a nuestros niños es lo que es correcto o no lo es? ¿Cuál debe ser la pauta? ¿Cuál debe ser el camino a seguir para conseguir que un niño sea verdaderamente maravilloso? Y esto es lo que vamos a estar estudiando nosotros. Vamos a estar estudiando las normas con respecto a en cómo debemos educar, en qué nos estamos basando para nosotros educar. Es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cuál va a ser la base sobre la que vamos a edificar? Y nosotros nos estaremos basando en las más antiguas normas y que funcionaron por muchos años. ¿Cuáles son estas normas? Los valores absolutos de la Biblia. Honestamente, hasta los años, vamos a decirlo así, 50, 60, podríamos decir que nuestra sociedad era cristianizada. Cuando digo cristianizada, no es que todos fueran exactamente cristianos devotos, seguidores de Cristo, pero había una moral común con las normas cristianas. Por ejemplo, se creía que el adulterio era malo, se creía que la fornicación era malo, se creían muchas cosas que iban bajo las normas de la palabra de Dios. Y hoy en día no tenemos eso, y ha cambiado muchísimo. Y nosotros vamos a regresar a los valores absolutos que encontramos precisamente en la Biblia como un fundamento para lo que vamos a estar haciendo. Así de que los valores absolutos, oigan bien esto, van a empezar con los padres, no con los hijos. Si tú venías con la idea de pensar, ok, ¿qué voy a aprender yo para poder educar a mis hijos? Tienes que decir, ¿qué voy a aprender yo para vivir primero de acuerdo a los valores morales de la Biblia, los valores absolutos de la Biblia, para que después esto llegue de alguna manera a beneficiar toda nuestra familia? Y ahí tenemos nosotros Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Si tú quieres anotarlo, puedes anotarlo. Y aquí nos dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que se enseñase. Y en Deuteronomio nos habla que nosotros debemos pasar tiempo con nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Y vamos a verlo ahorita, Deuteronomio 6, versos del 1 al 9. Y fíjate lo que dice ahí. Dice lo siguiente, dice: oye pues Israel, verso 3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a partir del verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, la palabra de Dios, los valores absolutos de Dios deben estar en el corazón de los padres. Una vez que están en el corazón de los padres, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y nos habla sobre los valores que nosotros debemos vivir y que debemos enseñar a nuestros hijos. Vamos a hacerlo, repetírselas, hablar de ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, vamos a traer los valores y principios de la palabra de Dios a la vida de nuestros hijos. Pero empieza con nosotros en primer lugar. Ahí es donde empieza. Deben estar primero en nuestro corazón, para una vez que están en nuestro corazón, nosotros enseñarlas con todo cuidado a la vida de nuestros niños. Hay un ejemplo que podemos hablar con respecto a esto, ¿no? Dice que un hombre, esos serían los fundamentos para nosotros. Un hombre quiso comprar una casa que estaba al lado de la suya y llamó a una persona para que viera, a un arquitecto, para que viera cómo estaba la casa que quería comprar. Pidieron las llaves, entraron a todos lados y después se fueron al sótano. Y cuando llegaron al sótano encontraron que de verdad estaba muy descuidada el área del sótano, donde están los cimientos de la casa. Y el arquitecto le dijo, quiero que sepas una cosa, por mucho que tú inviertas allá arriba,
Eso no va a durar por mucho tiempo si tú no inviertes aquí abajo en los cimientos, en los fundamentos de la casa. Y es lo mismo, nosotros no la podemos pasar tratando de cambiar la vida de nuestro niño, pero si nosotros no cambiamos, ¿qué va a suceder? Vamos a perder, al final de cuentas, al niño. Va a volver a caerse, y no solamente al niño, sino también la vida de toda la familia. Recuerdo hace años, me llamó una persona, era de aquí, de un pueblo alrededor, y me dice, ¿cree usted que me puedan cuidar a mis niños? Y le dije, ¿cuántos niños son? 3. Dice que tengo muchos problemas con ellos. Y le dije, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy mesera. Bueno, y luego empecé a pensar. Y le dije, la siguiente pregunta que le hice, ¿todos los niños son del mismo padre? Y me dijo, no. Pues ya me estaba dando a entender todo, ¿no? Le dije, esto quiere decir que tú fácilmente te vas con alguno de los clientes. Y pues sí. ¿De qué va a servir que yo tenga a tus niños conmigo por 5, 10 o 15 años si tú vas a seguir en lo mismo? Lo primero que yo les hago, les digo, mira, ¿quieres verdaderamente cambiar? Y yo le digo, te cambiamos la vida. En serio. Deja tu trabajo, vente a la Casa Belén. En la Casa Belén tú vas a aprender los mismos principios que tus hijos van a aprender en el hogar de amor y protección al niño. Entonces van a crecer juntos. Unos en la casa hogar, otros en la Casa Belén. Después de 6 meses a 1 año, de acuerdo a tu comportamiento en la Casa Belén, yo te ofrezco, vente, te pasamos ahora a una casa hogar como voluntaria. Y ahí vas a estar de 6 meses a 1 año. Cuando haya un puesto que alguien renuncie, entonces nosotros te damos una base. Cuando ya te damos una base, ya no eres voluntaria, entonces tú ya vas a tener un sueldo con el cual puedes rentar un pequeño cuartito. Siguen viviendo tus niños en la casa hogar, pero los días que tú descanses ya te empiezas a llevar a tus niños a tu casa. Y te estamos reintegrando completamente. Mira, déjame decirte, yo creo que el 5% de las mujeres a las que le propongo esto son las únicas que aceptan. Las demás no. No quieren cambiar sus fundamentos, no quieren cambiar sus cimientos. Les interesa que atendamos a los niños, que estén bien atendidos, pero ellos no quieren cambiar. Y lo mismo puede suceder con ustedes como padres, que lo único que les interesa sí es tener buenos hijos, para no tener problemas, para dedicar su vida más a lo que ustedes quieren, y no tanto porque les interese verdaderamente el hijo. Se oye feo, pero yo lo veo continuamente con el trabajo del hogar de amor y protección al niño. Criando hijos maravillosos está dividido en 2 secciones. Vamos a empezar ya con todo el resumen que vamos a ver el día de hoy y lo que veremos en las próximas clases. La primera tiene que ver con los padres. Las primeras 5 clases tienen que ver con los padres, con los fundamentos morales de la familia. Así de que vamos a estar trabajando contigo antes de hablar de los hijos. Pon mucha atención. Yo sé que hay muchos jóvenes solteros aquí porque les pedí que vinieran, porque quiero que ellos se preparen. Porque para cuando lleguen a ser padres y ya se casen y lleguen a ser padres, puedan verdaderamente vivir estos valores. La siguiente cosa, la segunda parte tiene que ver con la aplicación práctica con los hijos. Es cuando vamos a empezar a ver a partir del capítulo 6, empezaremos a ver esto. Veremos que es muy fácil instruir a un niño para que sea maravilloso. Es increíblemente fácil. Oye bien esto, increíblemente fácil instruir a un niño para que sea maravilloso. Pero así como es de fácil instruir que sea maravilloso, se puede convertir, tú ponle el adjetivo, un rebelde, un chamuquillo, un diablillo, pero tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil. La responsabilidad está en nosotros como padres. Es muy fácil. Pero tiene que ver la primera parte con los padres, la segunda con los hijos, la práctica con los hijos. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Lección 1. ¿Cómo criar un hijo moralmente responsable? Vamos a estar hablando sobre los tipos de paternidad. Vamos a ver que hay una paternidad autoritaria, hay una paternidad permisiva, es lo que vemos en la sociedad, pero vamos a aprender que nosotros vamos a trabajar en la paternidad bíblica.
Nuestra función, nuestro trabajo va a ser hacerlo en el área bíblica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a descubrir a través de esta clase, cómo vamos a estar trabajando, y eso será la próxima semana. La siguiente, la lección 2, vamos a aprender que hay una ley, hay principios, hay una libertad y hay el contexto. Vamos a empezar a ver cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son los principios de Dios, o sea, la ley y sus derivados, y también que hay una área de libertad. Y cómo manejar todo esto junto a través del contexto para encontrar cómo dirigir a nuestro niño. Ahora, aquí vemos nosotros que los padres que rechazan el contexto violan el principio de Colosenses 3:21. No irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. En la lección 3, nosotros estaremos hablando de un buen comienzo. Vamos a estar hablando del matrimonio, de la pareja. Que la mejor paternidad, aquí tenemos la mayor influencia que vas a tener en la vida de tus hijos, no vendrá de qué tan buen padre o tan buena madre eres. Entiéndelo. Porque muchos padres cuando tienen a sus hijos, o muchos esposos cuando se convierten en padres, se desbocan sobre el hijo, el uno o el otro, y se olvidan del cónyuge. Y dicen, es que yo soy muy buen padre, soy muy buena madre. No, tienes que ser un buen esposo o esposa. Y si tú eres un buen esposo y esposa, le darás la mejor paternidad a tus hijos. Entiéndelo. Eso es importantísimo. Muchos dicen, bueno, pues yo cumplo con todo. Tal vez no quiero a mi esposo, no quiero a mi esposa, pero yo cumplo con todo lo demás, sí. Pero eso no le está ayudando a tus hijos. Y vamos a ver con respecto a eso. Veremos en la lección 4 cómo decir te amo. Son las 5 lenguas del amor. Es una lección que nos gusta mucho. Vamos a ver cómo trabajan los 5 lenguajes del amor. El contacto físico, el servicio, las palabras de ánimo, el tiempo de calidad, el lenguaje del amor de dar. ¿Cómo funcionan estos en la familia? ¿Cómo son tan importantes como el idioma que hablamos? Vamos a descubrir eso. De que muchas veces yo le digo a mi hijo cosas y se las estoy diciendo con todo mi corazón y con todo mi amor, pero mi hijo no lo capta de esa manera. ¿Por qué? Porque él habla un idioma diferente de lenguaje de amor y por eso no lo capta. Entonces vamos a enseñar cómo descubrir el lenguaje de amor de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, para que nos podamos comunicar mejor en la familia. En la lección 5 hablaremos del mandato del padre. Una clase dedicada al hombre exclusivamente. No significa que no van a venir las mujeres, tienen que venir las mujeres. Es más, traigan a su esposo en ese día, que no se les esconda. Ese día vamos a hablar sobre los 8 deberes del padre. ¿Cuáles son las 8 responsabilidades del padre? ¿Qué tan importante es que el padre verdaderamente tome el lugar que le corresponde? Y si tú eres una madre ya sola porque eres viuda, se divorciaron, no eres madre soltera, ¿cómo puedes aprender también a desarrollar un poco de este papel y suplir este papel? Hablaremos un poco de ello también. En la lección 6 hablaremos de la conciencia moral. Aquí ya empezamos con los hijos. Ya empieza la aplicación práctica con los hijos. A partir de la lección 6 empezaremos a hablar de los niños. Esta clase me encanta. Todas, que parece que me encantan. Tengo algunas favoritas. La división de la conciencia. Cómo funciona la conciencia del niño. De cómo el niño tiene un almacén moral. De cómo tiene 4 actividades de la conciencia, cómo funcionan estas actividades de la conciencia, cómo algunas funcionan automáticamente y tú no tienes que hacer nada, solito lo va a hacer, pero cómo otras tú tienes que ayudar para que se desarrolle y para que se vaya adelante y cómo trabajar con él en esta área. Es muy bonita toda esta clase. Bueno, como les dije, yo tengo mis favoritas. De la lección 7 a la 9... vamos a hablar ya del desarrollo del carácter. En las 6 veremos cómo funciona la conciencia y de las 7 a las 9 vamos a encargarnos de ver cómo vamos a instalar los valores morales en la vida del niño para que luego los lleve a la práctica. Y aquí es donde les digo que es muy, muy fácil. A través del respeto, el honor y la honestidad, vamos a ver la diferencia de cada uno de estos.
de que debe haber respeto, de que debe darse honor y de que debemos ser honestos para las siguientes áreas que vamos a ver ahorita. Para la autoridad, para los padres, para los ancianos, para los amigos, para la propiedad privada y para la naturaleza. Si tú educas a tu hijo con respeto, honor y honestidad hacia estas 6 áreas, en la vida diaria, no que lo tengas que sentar en un pupitre, agarrar un pizarrón como yo ahorita y explicarles, no, en la vida diaria. Cuando tú vas caminando por la calle y el niño quiere subirse al pasto, que dice, no pise el pasto, y le dices, no hijo, no puedes subirte al pasto porque se va a poner feo, y ahí está, dice que es prohibido. De esa manera tú le estás instruyendo de la manera más fácil. Pero si tú eres el que te sube por el pasto y andas ahí correteando en el pasto cuando dice no pisar, entonces lo estás echando a perder. Es muy fácil ganarlo o muy fácil perderlo. Vamos a estar trabajando en todo esto. Vamos a estar trabajando entonces en la autoridad. Vamos a estar trabajando en los padres. El respeto, honor y honestidad a los padres. Vamos a estar trabajando en el respeto, honor y honestidad a los ancianos. El respeto, honor y honestidad a los amigos. El respeto, el honor y la honestidad a la propiedad privada. El respeto, el honor y la honestidad a la naturaleza. Todas estas cosas son las que vamos a estar trabajando en el curso de Criando Hijos Maravillosos y en estas clases que vamos a ver las 7, 8 y 9. Podemos posiblemente verlas todas en una clase muy rápido o podemos ver dos principios en cada clase y desarrollarlo muy bien para que aprendamos mejor cómo instalarlos en el corazón del niño. En la lección 10 ya empezaremos a hablar de principios de obediencia, por fin. Yo quiero que mi hijo sea obediente, por fin ya están hablando de la obediencia. Será hasta la clase número 10. Hablaremos de los tipos de obediencia, hablaremos de los obstáculos a la obediencia. Vamos a hablar, esta clase la hemos crecido mucho porque damos toda una sección de cómo nosotros comunicamos mal las instrucciones y por comunicarlas mal producimos que el niño reaccione mal. Entonces por eso no hay obediencia. Te vamos a dar un ejemplo de cómo hacerlo mal y de cómo hacerlo bien. Y son como 10 ejemplos diferentes donde tú te vas a dar cuenta qué es lo que estás haciendo para comunicarte, ¿verdad? Un ejemplo así rápido de ello es que luego le acostumbramos a decir al niño, pues hijo, a mí me gustaría mucho que recogieran la basura. Y tú entre todo tu corazón estás queriendo que recoja la basura. Pero el niño toma eso como una sugerencia. ¿Y cuántos de sus niños, si le dan una sugerencia así, lo hacen? Levanten su mano los niños que lo hacen así, con una sugerencia. Pues no veo manos levantadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Hijo, por favor, recoge la basura. Y luego te dice, ahorita, sí, ahorita. Pero es ahorita. Obediencia a la primera. Vamos a hablar de obediencia a la primera. No a la segunda, a la tercera, a la quinta. Ya cuando el padre o la madre está todo colorado como jitomate, a punto de explotar. Y entonces el hijo sabe medir perfectamente la temperatura de tu coraje. Y él sabe cuándo vas a explotar. Y cuando ya sabe que estás a punto de explotar, vayas a las cosas y te quedaste todo frustrado o frustrada. En la lección 11, yo iba a buscar esto, pero se me pasó con tanta actividad. Yo te iba a poner aquí la gráfica de la disciplina, otra de mis clases favoritas. Vamos a ver una gráfica donde vamos a ver cómo instruir, cómo disciplinar al niño, cómo hacer un niño que aprenda. Me encanta, déjame ver si traigo un ejemplo aquí. No, mira, en esta clase lo que vamos a ver son unos puntos, es da y vive tus instrucciones. Da al niño instrucciones, pero vívelas tú. Y luego, después de las instrucciones, vamos a hacer una ramificación, lo vamos a ver a través de una gráfica. Tenemos habilidades y conducta. Las habilidades se animan, se estimulan de una manera, la conducta de otra manera. Y en esta misma clase vamos a ver que también de la conducta se dividen en niñerías y en necedad. Entonces vamos a hablar a través de esta gráfica de cómo debemos corregir las niñerías
y cómo vamos a corregir la necedad. Y vamos a ir a través de una gráfica. Si el niño hizo esto, vete por aquí. Si el niño hizo esto, vete por acá. Si el niño, vete por aquí, vete por aquí. Y hasta el último, allá muy al último, viene el castigo físico. Cuando ya pasamos por toda la gráfica. Así de que es una clase que me fascina a mí. ¿Verdad? Y todo esto lo vimos en el hogar de amor. En el hogar de amor lo estamos viendo nuevamente. Ya vamos en esta clase precisamente. Yo la dejé a la mitad, esta clase en el hogar de amor. Yo la regreso al hogar de amor a dar la otra mitad en estos días. Y luego veremos las pautas para el castigo. Es muy diferente lo que es la disciplina y castigo. Disciplina es instrucción. Castigo tiene un propósito. Y aquí lo dice. No es para castigar la actitud, sino para enmendar la actitud. Y la mayoría de los padres castigan para castigar la actitud, no para enmendarla. Y por eso el chamaco sigue haciendo lo mismo. Porque se esperaron a explotar, lo hicieron de una manera equivocada y entonces ahora tenemos el otro problema. Bueno, y luego de la pauta del castigo, la lección 13, nosotros seguiremos viendo el castigo y los elementos relacionales. ¿Con qué está relacionado el castigo? ¿Por qué voy a castigar? ¿Cuál es el propósito? ¿Nada más desahogarme porque me llenó el buche de piedritas? No. Vamos a castigar y vamos a ver diferentes tipos de castigo. Pero ¿por qué? Porque queremos que el niño tenga arrepentimiento. Porque venga perdón. Y porque venga restauración a su vida. Y creo que en esta clase vamos a ver también la sustitución o algo así por el estilo. Y esta es la gráfica de la disciplina. Está muy pequeñita aquí, pero la vamos a tener después. Yo la quería tener ahí puesta en la pantalla. Luego, después de eso, nosotros lo que veremos son las siguientes cosas. La lección 14. Cuestiones de disciplina. En estas cuestiones de disciplina vamos a estar disciplinando el lloriqueo. Hay niños que todo lo que dicen es, mamá, me das esto, sin que nadie le ha hecho nada. Y nosotros aceptamos ese tipo de pedir las cosas. No es correcto. Todo lo piden lloriqueando. No es correcto. Vamos a hablar también de las rabietas de frustración, como tenemos este mono que está acá, que creo que no se ve. Y tenemos las rabietas de temperamento. Son diferentes. Las rabietas de temperamento son estas y estas son de frustración. El niño no puede hacer a veces algo, entra en frustración y está tratando de acomodar sus juguetitos y los quiere poner y se le vuelven a caer, o la muñeca la pone y se le vuelve a caer, y llega un momento que se frustra y agarra la muñeca y la avienta. Y queremos reaccionar con ella de la misma manera que si hubiera sido una rabieta de temperamento, y no es lo mismo. Las dos se manejan de diferente forma. Vamos a también estar trabajando con, me falta uno aquí, ¿cuál otro me falta? Déjame ver. Con la deshonestidad. La deshonestidad. Hay muchos niños que son deshonestos. Déjame decirte, el otro día yo llegué a la casa hogar y estaba aquí la encargada viéndola yo aquí así. Y atrás una niña de la que me estaba diciendo, dice, ¿sabe qué? Hemos vuelto a tener problemas con esta niña. Y la niña ya estaba partiendo algo, y yo estaba viendo a la niña, la cargada aquí, y la niña le hizo. Y esto y esto, y le está. Y le dije, ven para acá. ¿Por qué estabas haciendo esta cara? Yo no he hecho nada. Y me dice la encargada, ese es el problema con ella. Que la agarran con las manos en la masa, y dice, no estoy haciendo nada. Y era la queja que me estaba diciendo. Dice, ayer la castigamos, la subimos a su cuarto, y estando en el cuarto agarró la computadora de la otra, estaba metiendo la mano, la agarran con las manos en la masa y dice, oye, me está agarrando la computadora. No, yo no. Un día me dijo, papi, no, me duele mucho la panza. ¿Me dejas subir a su cuarto y acostarme ahí en el sofacito que tiene? Sí, ahí en la oficina, súbete. Yo subí al ratito y estaba en la computadora picando. Le dije, ¿no me dijiste que venías a acostarte aquí? O sea, tenemos que trabajar con todas esas áreas. Miren, sus hijos son unos santos. Los que nos llegan al hogar de amor, algunos quisiéramos dárselos una semana a ustedes. El chismear. Para todo anda el chisme.
Y algo que sucede con los niños nuevos es que la primera cosa que, fulanito me hizo esto, perenganito me hizo aquello, y andas tú ahí tratando siempre de arreglar el asunto. Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí rápidamente. Un padre de familia, ¿cómo batallaba con sus hijos? Resulta de que cada vez que iban a salir de viaje se subían al carro y todo el tiempo, las 4 horas de viaje, mamá ya me hizo esto, papá ya me hizo esto, mamá ya me hizo esto. Agarró 5 boletos, le dio 5 boletos a cada chiquillo. Por cada vez que ustedes den una queja que no sea correcta, vamos a quitar un boleto. Si tú pierdes todos tus boletos, al llegar a la playa, tú no te vas a poder bañar hasta determinado tiempo. Dice, en la primera cuadra ya había perdido un boleto cada uno de ellos. Dice, en la próxima hora ya nada más a cada uno le quedaba un boleto. Dice, las próximas 4 horas de viaje fueron las más gloriosas. Todos iban preocupados con su boleto, agarrándolo aquí. Muy simple, sencillo, ¿verdad? En lugar de ir batallando con que ya cállate, que ya esto, que ya lo otro, ¿verdad? Así de que hay formas de hacerlo de una manera muy fácil. Nosotros nos complicamos la vida. Así de que todo esto iremos aprendiendo. Bueno, ya vimos el chismear. Vamos a ir nuevamente para acá, deja ver dónde voy. Y luego la lección voy para atrás. En la lección número 15 hablaremos del proceso de apelación. Importantísimo para la buena educación de un hijo. Tenemos que enseñarles a apelar. Y nosotros tenemos que enseñarnos a escuchar la apelación del niño. En alguna de estas clases, no recuerdo si esta clase o la anterior, en la de la obediencia, hablaremos un principio que le llamamos la regla de interrupción. Otro punto buenísimo que veremos. Ya me pasé eso, no voy a hablar de ello. Pero sí del proceso de apelación. El proceso de apelación une 2 principios importantes. Colosenses 3:20 es obedece a tu padre. Colosenses 3:21, no exasperes al hijo. El padre debe de no exasperar al hijo, pero el hijo debe de obedecer a su padre en todo. Pero a veces el hijo queda en medio de situaciones. La mamá le dijo, quiero que me ayudes a recoger la basura ahorita. Pero el papá le dijo, ahorita que me vaya del trabajo, quiero que recojas esto. Y ya lo pusimos al mismo muchacho en 2 trabajos. ¿A quién obedece? Y ahí entra el proceso de apelación. Oye mamá, pues mi papá me dejó este trabajo. ¿Hago el tuyo o hago el de mi papá? No, pues haz el mío. Ok, ahora el pleito está entre los grandes. Entonces es muy importante el proceso de apelación. Tarea. Ay, por fin llegamos a la tarea. Tarea. La tarea que vamos a tener es aprender algunos principios. Principios absolutos tomados de la Biblia. No sé si ya todos tengan su hoja, espero que sí, no todos por familia. Y en esta tarea, déjame ver, aquí tengo yo la tarea. En esta tarea, ustedes llevan la gráfica que les correspondería para la próxima semana. Así de que la gráfica que lleva para la próxima semana ya no se la vamos a entregar la próxima semana. Necesitan traerla para la próxima semana. Esta era para la próxima semana. Pero sí llevan ustedes la tarea de introducción. Fíjate bien, por favor. Todo lo que vamos a estar enseñando en el curso y todo lo que vimos ahorita aquí, aunque mencioné 2, 3 versículos bíblicos, tienen toda estas referencias. Lo que vas a hacer es leer y escribir los siguientes versículos. Todos los que están aquí. Todos esos. Favor de leer y escribir los siguientes versículos. Todo está aquí. En estos. Aquí están. Tienes que leerlos y copiarlos, por favor. Sean honestos. No vayan a la computadora, los agarren, los copien, los peguen y luego ya traigan una lista ahí bien padre de que mira qué bonito los hice. No. Escríbelos en la computadora con tu mano o manuscrito. Cuando yo lo hice, honestamente, se me hicieron ampollas, porque no son los únicos. Vamos a ir, las primeras 2 clases son las pesadas. Empieza desde hoy o mañana, no lo dejes para la última hora. Tienes que leerlos y copiarlos. ¿Por qué?
Porque queremos que tengas los principios. Empiezan con nosotros los principios. Si tú quieres de verdad aprender bien a ser un buen padre, tienes que trabajar. Si no quieres que trabajar, solamente te vas a llevar el conocimiento y nada más, pero hasta ahí nada más. Así de que aquí los tenemos. Esto es lo que tenemos nosotros con respecto a lo que a esta semana.